La primera temporada de Hansi Flick al frente del Barça ha dejado contentos a muchos culés y a la gran mayoría de sus jugadores, pero hay uno en concreto que no ha acabado muy contento. Este es Iñaki Peña, el portero cuya trayectoria se resume en una carrera de esfuerzo y obstáculos, ve en el entrenador alemán un auténtico traidor. ¿Quieres saber por qué? Pues estate atento al siguiente vídeo y bienvenido a las historias de Venom. Para comprender un poco mejor la decepción, enfado que tiene Iñaki Peña con el Barça y especialmente con Hansi Flick, lo mejor es empezar por el principio y contarte cómo fueron sus inicios y sus primeros años defendiendo la camiseta del Barça. Ignacio Peña Sotorres, nombre completo de nuestro protagonista, no era el típico niño barcelonés que ha mamado la cultura catalana, ni tampoco es el típico niño que para él el Barça lo era todo. No, Iñaki Peña era un chaval que nació en Alicante y que seguramente, dada su localización geográfica, se fijara en equipos de la Comunidad Valenciana, como pueden ser el Valencia o el propio Hércules, que muy poco antes de nacer él estaba jugando en primera división. De hecho, fue en su ciudad natal donde se inició en este deporte, aunque no sería en el Hércules, sino en el vecino Alicante. Desde allí, a los 10 años aproximadamente, ingresó en el Villarreal, equipo de renombre y en el que Iñaki Peña encontró una motivación bárbara. Al fin y al cabo, llegaba a las categorías base de un club que quizás no estaba en su mejor etapa, pero que tenía muy reciente la disputa de unas históricas semifinales de Champions y por sus filas habían pasado jugadores como Forlán, Pires, Riquelme y compañía. El primer día que Iñaki Peña se enfundó la elástica del Villarreal, tuvo que esbozar una sonrisa imaginándose que algún día podría ocupar la portería del Madrigal. Ese sueño le hizo, pese a su corta edad, esforzarse al máximo y tal empeño dio sus frutos. Rápidamente empezó a posicionarse como una de las grandes promesas de la cantera del submarino amarillo, llegando a despuntar de sobremanera en torneos tan prestigiosos como el de Arona. Esas actuaciones provocaron que otros muchos equipos se fijaran en él, pero lo que seguramente Iñaki Peña y su familia no imaginaban es que el Barça acababa de apuntar su nombre en la lista de futuribles. Los ojeadores del combinado azulgrana no le perdieron de vista, siguieron activamente su evolución y cuando tenía 14 años llamaron a su puerta. Lógicamente, la noticia despertó una gran alegría en el entorno del joven portero que, como era de esperar, no dejó escapar la oportunidad, hizo las maletas y se marchó rumbo a la ciudad condal. La vida de Iñaki Peña acababa de cambiar por completo y entraba en una nueva dimensión. Ahora era canterano del Barça y el reto que tenía por delante era simplemente mayúsculo. Si demostraba talento, no había mejor lugar para potenciarlo y tener la ocasión de debutar en la élite de la mano de un club top. Pero en contraposición, la competencia sería brutal, por lo que debía concienciarse de que no le bastaría solo con dar lo mejor de sí. Afortunadamente, a Iñaki Peña no le temblaron las piernas, ni tampoco las manos, e igual que llegó al Villarreal con la máxima ilusión y poniendo grandes dosis de esfuerzo, se plantó en la Masía con hambre y unas ganas enormes de demostrar que valía para ser portero. Por eso, poco a poco, fue quemando etapas y en apenas 5 años pasó del infantil al filial, donde se asentó de forma definitiva y de un modo u otro empezó a llamar a las puertas del primer equipo. Pero déjame decirte que el salto definitivo de Iñaki Peña a la primera plantilla del Barça tardó bastante en producirse. Y es que ya en la temporada 18-19, que fue su primera etapa como portero titular del Barça B, llegó a ir convocada en hasta 9 encuentros con el primer equipo, pero solo se le pudo ver calentar banquillo. Al fin y al cabo, esto es algo relativamente normal porque es muy complicado que un portero termine debutando pronto en mitad de una temporada. Pero lo que sí que no fue muy común es que para que viéramos a Iñaki Peña jugar con el Barça, hubo que esperar hasta el 12 de septiembre del año 2020. Fue en un amistoso frente al Nàstic de Tarragona que terminó con victoria del Barça por 3-1. Desde entonces, poco más se habló de aquel Iñaki Peña de 22 años que parecía no tener las habilidades suficientes para siquiera cuestionarle el puesto al brasileño Neto. Y ya no digamos a un Marc-André ter Stegen que tampoco pasaba sus mejores años como barcelonista. Pero cuidado, porque llegó Ronald Koeman y todo cambió. El técnico holandés sí confió en bastantes canteranos, incluido el propio Iñaki, al que decidió subirle de forma definitiva al primer equipo. Sin embargo, todo aquello quedó en una mera ilusión. Al final, ter Stegen seguía siendo el amo y señor de la portería del Camp Nou y quitarle de ahí, tuviese mejor o peor rendimiento, se antojaba una idea descabellada cuanto menos. Por eso, Iñaki Peña, que ya veía como el tiempo pasaba y las opciones de ser titular en la élite se agotaban, decidió poner rumbo al Galatasaray en calidad de cedido a mitad de curso. Pero cuidado, esta decisión no fue una espantada. Iñaki Peña no se fue a mitad de temporada a la Liga Turca con el objetivo de hacerse un hueco en un equipo de una competición menor y firmar un contrato suculento que le diese estabilidad en un tiempo. Él lo que quería era demostrar que sí, que valía para rendir al máximo nivel y que si alguien debía tocarle las cosquillas a ter Stegen, ese debía ser él. La verdad que la jugada le salió más o menos redonda. Y digo más o menos redonda porque efectivamente, tras finalizar su cesión, Iñaki Peña regresó al Barça y convenció a Xavi Hernández de que él tenía mimbres más que de sobra para ser el segundo portero de su equipo. Y bueno, llegados a este punto, ya conoces los inicios de Iñaki Peña, cómo llegó al Barça, los sacrificios que tuvo que hacer y el cariño, en cierto modo, que le tiene a Ronald Koeman. Un cariño mucho mayor que el que le guarda a un Hansi Flick, al que
que considera un verdadero traidor. Ahora entenderás por qué, pero antes de meternos en esta segunda parte del vídeo, déjame pedirte que le des like al vídeo y te suscribas al canal. La mayoría de gente que veis los vídeos no estáis suscritos y a mí me ayudaría mucho que lo hicierais. En fin, tras regresar del Galatasaray, donde, insisto, dejó muy buenas sensaciones, Iñaki Peña se convirtió de forma oficial en el segundo portero del Barça. Es cierto que en ningún momento hizo peligrar la titularidad de Ter Stegen, pero sí que jugó algún que otro partido, como en la Copa del Rey, y se ganó a una parte de la afición. Esto le motivó a seguir agazapado esperando con ahínco una oportunidad dorada que terminó llegando el 22 de septiembre del año 2024, cuando Ter Stegen se lesionaba de gravedad y automáticamente Hansi Flick, recién llegado al banquillo barcelonista, decidía confiar en Iñaki Peña. Lamentablemente, el guardameta alicantino daba el salto por culpa de la grave lesión de un compañero, pero el fútbol es así, para lo bueno y para lo malo. Aquel problema de Ter Stegen le sirvió a Iñaki Peña para tener ante sí una temporada entera como titular, o al menos eso pensaban todos, salvo Flick y la directiva. Al final, la grave lesión de Ter Stegen invitaba a creer que el Barça necesitaba traer a un nuevo portero, sí, pero la duda era saber si ese futbolista llegaría para aceptar el rol de suplente de Iñaki o por el contrario, aterrizaba con la intención de hacerse con un puesto en el 11 titular. Pues bien, esa incógnita se despejó automáticamente cuando el 2 de octubre de 2024 el Barça hacía oficial la llegada del polaco Szczesny, quien, pese a estar en el retiro, tenía mucha más experiencia que Iñaki Peña. Así que Iñaki Peña pasaba de tener la oportunidad de su vida a saber que no podía fallar. Qué caprichoso es el destino, ¿verdad? Le tocaba ser más fuerte mentalmente que nunca, pero quizás la confianza que Flick depositaba en él cada vez que lo avalaba en rueda de prensa le hacía sentirse seguro. Hasta descubrió que el pensamiento de su entrenador no era exactamente el que manifestaba con sus palabras. Y es que la previa de las semifinales de la Supercopa de España frente al Athletic Club, Iñaki Peña llegó tarde a una sesión de trabajo y Flick le castigó con la suplencia en ese trascendental partido. A partir de ese momento, Szczesny cogió el relevo y ha sido el portero de confianza de Flick, haciendo que Iñaki Peña cada vez se mostrase más descontento con su situación, llevándolo todo a un punto completamente insostenible. A pesar de que el Barça ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España y llegó a semifinales de Champions, nuestro protagonista terminó profundamente desquiciado, dejando incluso comportamientos polémicos en algún entrenamiento o incluso en varios calentamientos. Además, cambió de representantes con el objetivo de salir del Barça. Esa temporada 24-25 ha sido una de las más duras para Iñaki Peña en lo deportivo, pero también en lo personal, puesto que además el 28 de marzo de 2025 tuvo que hacer frente al fallecimiento de su padre. Trágica noticia que contrastó con el nacimiento de su hijo unas horas después. Sin duda, Iñaki Peña quedó muy mermado de una experiencia de la que ha extraído muchas conclusiones, aunque según parece, la más flagrante de todas es que, como te decía anteriormente, Hansi Flick ante sus ojos es un auténtico traidor. ¿Lo es en realidad? No lo sé. Lo que sí que sé es que he hecho un vídeo hablando sobre él, explicándote toda su historia y te lo dejo en las tarjetas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.